Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 1 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la cátedra a cargo del doctor arquitecto Fernández Paoli. El encargado del curso es el ingeniero Álvarez y también es el autor de este ejercicio. Quien les habla es el arquitecto Damián Villar. En este caso vamos a comenzar a ver cómo dimensionar en hormigón armado una columna corta. Ya vamos a ver de qué se trata el término corta, en el caso de las columnas, pero en principio vamos a plantear un escenario donde tenemos una columna que necesitamos dimensionar, una columna perteneciente a un edificio de 12 pisos, y lo que se pide en el ejercicio este es calcular cuáles son las dimensiones de dicha columna en planta baja, teniendo en cuenta que tenemos 12 pisos. Dicha columna por nivel está teniendo una carga última, PU, como vemos acá, de 170 kilonewtons, y vamos a trabajar con un H25, un hormigón de resistencia característica de 25 megapascales y con un acero de 420, o sea que su resistencia característica también es de 420 megapascales. Y como dato también vamos a tener el lado menor de la columna, que son 20 centímetros. Los otros datos que tenemos es que las vigas que están llegando a estas columnas tienen una altura de 50 centímetros y la diferencia entre niveles superiores de losa, como vemos en este esquema, es de 2,70 metros. Lo primero que vamos a hacer es predimensionar el lado mayor de esta columna. Vamos a suponer que esta columna tiene un lado menor de 20, como se nos daba de dato, y vamos a considerar un lado mayor de 60 centímetros. Esto simplemente teniendo en cuenta que vamos a trabajar con 12 pisos, y que más o menos es una relación que puede existir en una columna. Una vez que tenemos el predimensionamiento, vamos a la determinación de esta carga última. Y para este caso, para poder saber esa carga última sobre la planta baja, vamos a tomar la carga nominal y le vamos a sumar el coeficiente de mayoración que tenemos para las cargas muertas, que era de 1,2, por el peso propio por la cantidad de pisos. Entonces vamos a tener la carga que teníamos por cada losa, que eran 170 kilonewton, y eso lo vamos a sumar el mayoramiento del peso propio, que lo vamos a hacer con lo que pesa el hormigón por metro cúbico, 25 kilonewton, por la sección de la columna, 0,2 por 0,6, por la altura de la misma entre nivel y nivel, 0,2 por 0,6 por 2,7 metros. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 12, que son los 12 pisos con lo que contamos en este ejercicio. Realizamos la cuenta y esto nos da una carga última sobre planta baja de 2.156,64 kilonewton. Una vez que tenemos la carga última, vamos a la determinación de la esbeltez de dicha columna para ver si estamos trabajando con una columna corta o con una columna larga. Esto es importante porque la esbeltez va a trabajar de otra manera. Y en realidad, nosotros acá en este tipo de ejercicios vamos a aprender a trabajar con columnas cortas, porque para poder trabajar con columnas altas o largas que requieren otra especificidad de cálculo, donde la esbeltez es muchísimo más importante, lo vamos a dejar de lado y no lo vamos a tratar en este curso. En este sentido, para el cálculo de la esbeltez, nosotros vamos a utilizar la ecuación mediante la cual trabajamos con la esbeltez, ya la hemos visto en estática y resistencia de los materiales, pero para repasar recordemos que el lambda es la esbeltez, el K es el coeficiente de pandeo, dependiendo de cómo se encuentra la columna vinculada a los otros elementos, la luz libre, que es la luz de donde tenemos columna, y el radio de giro como esta característica de la sección que depende de la inercia y de la sección de la misma. Entonces, el coeficiente de pandeo, teniendo en cuenta que la columna se encuentra apoyada, es igual a 1. Recordemos que este coeficiente de pandeo, K, va a ser a partir de una columna empotrada libre, cuyo coeficiente va a ser 2, puede ser apoyado, que su coeficiente va a ser 1, puede ser apoyado empotrado, coeficiente va a ser 0,7, o empotrado, donde su coeficiente va a ser 0,5.
En este caso y en la mayoría de los casos siempre conviene ponernos del lado de la seguridad y considerar la columna como apoyada, dándonos un coeficiente de 1. Tenemos la luz libre, que como vemos en este esquema van a ser los 270 menos los 50 centímetros que tenemos de viga, por lo tanto nos van a quedar 220 centímetros, y finalmente el radio de giro, que lo vamos a calcular como el lado mínimo dividido raíz de 12. Esta ecuación, si la recordamos de estática, surge de la relación que existe entre la inercia y el área, haciendo raíz de la misma, pudiendo obtener este valor directamente como el lado mínimo dividido la raíz de 12. Esto siempre vamos a poder aplicarlo cuando tengamos secciones rectangulares como en este caso. Esto nos da un radio de giro de 5,77 centímetros. Volvemos a la ecuación, entonces vamos a tener que la esbeltez va a ser igual a 1, el coeficiente de pandeo, por 220 centímetros, que es la altura libre o la luz libre de la columna, dividido el radio de giro, 5,77. Esto nos da una esbeltez de 38,12 y al ser menor que 40 podemos considerar que estamos en presencia de una columna corta y por lo tanto podemos continuar dimensionándola. Si nosotros quisiéramos seguir trabajando este ejercicio con columna corta y este resultado nos hubiera dado mayor a 40, lo que tendríamos que hacer es o aumentar el lado mayor de la columna o el lado menor para que la superficie sea más grande, o por ejemplo también cambiar el K, el coeficiente de pandeo, trabajar con una columna empotrada o también disminuir la luz libre. Todos factores que nos permiten reducir elementos de esta ecuación. En este caso, vuelvo a repetir, como nos daba menor a 40, podemos continuar con el ejercicio. Una vez que estamos con esta situación, vamos a la determinación de la sección de hormigón y de acero. A partir del predimensionamiento que nosotros tenemos de 60 por 20 como sección de la columna, vamos a intentar determinar cuál es el área total de la columna, y esto vamos a ver que va a ser igual a el valor de la carga última, obviamente sobre planta baja, dividido una tensión ideal. Esta tensión ideal nosotros la vamos a obtener a partir de una tabla. En la clase teórica se vio de dónde salían estas ecuaciones, dependía de la resistencia característica del hormigón, del acero, cómo estaban relacionados, pero en este caso nosotros podemos ir a una tabla en donde con los datos del tipo de hormigón con el que estamos trabajando, el tipo de acero con el que estamos trabajando, y determinando una cuantía que recordemos que tiene que ir entre el 1 y el 8%, o sea, entre 0,01 y 0,08, recordemos que la cuantía era la relación que existía entre la sección de acero de una determinada sección con la relación de hormigón, podemos entrar a una tabla, que es la que tenemos aquí, para ver cuál es la tensión ideal con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, como en este caso nosotros adoptamos una cuantía del 1%, que es la que tenemos aquí, vamos con la característica del hormigón, la resistencia característica del hormigón de H25, y vamos a tener una tensión ideal de 1,31. A partir de esta tensión ideal, que está dada en kilonewton por centímetro cuadrado, vamos a venir a esta ecuación tratando de calcular la sección total que vamos a tener en nuestra columna, que va a ser la carga última, PU, sobre planta baja, en kilonewton dividido la tensión ideal, que está dada en kilonewton por centímetro cuadrado. Hacemos la ecuación y vemos que la sección total que vamos a tener entre hormigón y acero va a ser de 1646,3 centímetros cuadrados. Una vez que tenemos esta sección total, podemos calcular ahora sí el lado mayor, que antes lo habíamos predimensionado, haciendo directamente la superficie, esta que nos dio tanto de acero como de hormigón, dividido el lado menor, que era el dato que nosotros teníamos inicialmente en el ejercicio. Esto nos da un lado mayor de 82,31 centímetros y obviamente, poniéndonos del lado de la seguridad, vamos a redondearlos
en un múltiplo de 5 en 85 centímetros. Teniendo este dato y recordando que nosotros habíamos considerado una cuantía, que era la relación que existía entre el hormigón y el acero en una sección, podemos directamente calcular la sección de acero que tenemos en total, haciendo la cuantía por la sección total. 1% por 1646,3 centímetros cuadrados es igual a 16,46. Recordemos que 1% es 0,01, por lo tanto, si nosotros corremos 2 lugares la coma, vamos a tener la sección de acero que nosotros necesitamos para esta columna. Una vez que tenemos este valor, entramos a la tabla de barras de hierro, buscamos la cantidad de hierro que necesitamos para cubrir los 16,46 centímetros cuadrados y vemos que vamos a necesitar 10 diámetros del 16. Recordemos que el menor diámetro que nosotros podemos utilizar en una columna es del 12 y que tienen que estar dispuestos de manera simétrica, tanto en un eje como en el otro. Entonces, no podemos poner 9 hierros, tenemos que poner 10, y en este caso vemos que la sección que más se ajusta a las necesidades que tiene nuestro ejercicio son 10 diámetros del 16, que nos da un total de 20,106 centímetros cuadrados. Finalmente, para poder terminar de dimensionar las barras, recordemos que estas barras tienen que estar estribadas y para calcular la distancia entre estribos tenemos que considerar 3 opciones. Obviamente la que menor nos dé es la que vamos a tomar. La primera es que tiene que cumplir con que los estribos estén a menos de 12 por los diámetros de las barras. Como nosotros estamos usando barras de 16 milímetros de diámetro, vamos a hacer 12 por 1,6 centímetros, lo pasamos de milímetros a centímetros, esto nos da 19,2 centímetros. También tiene que cumplir con que la separación entre estribos sea menor que 48 diámetros de los estribos. En este caso, 48 diámetros de 0,6 o de 6 milímetros. Recordemos que cuando tenemos utilizando en una columna barras del 16, podemos utilizar estribos del 6. Si estuviéramos utilizando hierros del 20, ya tenemos que pasar a diámetros de 8 milímetros. En este caso, como estamos utilizando barras del 16 para la armadura principal, podemos utilizar estribos de 6 milímetros. Entonces hacemos 48 por 0,6 centímetros y nos da un total de 28,8 centímetros, que es la separación que van a tener estos estribos. Y finalmente, la última de las opciones, la separación entre estribos tiene que ser igual al lado mínimo, o sea, 20 centímetros. Tomamos de los 3 valores el menor de los 3, que es 19,2, y obviamente redondeamos hacia abajo para estar siempre del lado de la seguridad y consideramos que nuestra columna va a tener estribos de diámetro del 6 cada 19 centímetros. La manera de graficar la sección de la columna es la siguiente. Tenemos la columna de 20 por 85 con el dimensionamiento que hicimos cuando calculamos la sección total. Y tenemos las 10 barras del 16 ubicadas de manera simétrica, tanto respecto al eje X como respecto al eje Y, y los estribos, que están compuestos de un estribo perimetral, que impide el movimiento en el sentido en un eje y en otro de las barras de los extremos, y estas cerchas, ubicadas en los 3 pares de diámetros que se encuentran en el medio, impidiendo también el movimiento en un sentido y en otro. Y de esta manera podemos concluir con el dimensionamiento de esta columna a partir de los datos que tomamos inicialmente. Esto fue todo por este video. Gracias.